Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 euros sin copagos. 942 229 600. Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial aquí en su televisión, en Televisión Popular. Un saludo a nuestro experto en mercados, el presidente del Colegio de Agentes Comerciales de Cantabria, don Aurelio Sastre. Un saludo, don Aurelio. Un saludo y muy buenas tardes. Bueno, pues teníamos previsto iniciar hablando de los presupuestos generales del Estado, que ya han sido aprobados, pero que también tenemos que hablar de política, aunque no queremos hablar de política, la verdad sea dicha, aunque también la economía es política, una política que es distinta, la política de los números, cómo se beneficia sectores o cómo se puede repartir el dinero. Pero después de aprobarse los presupuestos generales del Estado, de los que hemos venido hablando en diferentes programas, hemos tenido la crisis esta que se ha abierto a consecuencia de una sentencia sobre el caso Gürtel. Yo diría que es una de las sobreactuaciones más grandes que he visto yo en los últimos años en España, de algo que viene ya, este caso data de hace 10 años, que se viene instruyendo y que todavía la sentencia no es firme, pero algunos se han puesto en un corto moral, con un techo moral casi angelical, y parece que el mundo en España se quiere de acabar al día siguiente de aprobarse los presupuestos. Y en modo alguno estamos diciendo que no deba de castigarse la corrupción. Dios nos libre de ello, pero las sobreactuaciones ya somos un poquito mayores. Don Aurelio y yo peinamos canas ya para que algunos nos cuenten milongas, ¿no? Ni son ángeles ni demonios, don Aurelio. Sí, la corrupción política ha sido y es una de las grandes preocupaciones de la sociedad española. Pero es corrupción política, económica, y está prácticamente no se puede decir que en la totalidad. Hay partidos nuevos que todavía no han entrado en gobiernos y todavía no se sabe hasta dónde llega su pureza, ¿no? Pero aquellos partidos que han gobernado prácticamente, sean gobiernos nacionales o sean autonómicos, todos tienen bastantes cosas en su deber. Ahora hemos visto las sentencias sobre el caso Gürtel, que se puede decir que es ya histórico, que es largo, y son muchas personas las que están metidas en él, y la verdad es que parecen desproporcionadas en la medida que se han juzgado con más severidad que lo que se están juzgando crímenes. O sea, nosotros estamos viendo que son unas sentencias de que superan los 50 años, casos de 30 y tantos años. Se ve el caso de la mujer de la esposa de Bárcenas, bueno, con 15 años, porque no sabía dice que no sabía lo que hacía su esposo. Hemos tenido un caso paralelo, que es el de Cristina de Borbón, que ha sido absuelta porque tampoco sabía lo que hacía su esposo. Entonces lo que vemos es que es una justicia que no es igual para todo el mundo, y sinceramente yo pienso como usted, que yo creo que se han pasado un poco de frenada. No, el Tribunal Supremo, yo estoy convencido de que el Supremo va a enmendar bastante esta sentencia, y no soy jurista, pero es que aplico el sentido común. Claro. Aplico el sentido común. A mí lo que me llama la atención es el cinismo de otros partidos. De verdad, de un cinismo, claro, que si pudiéramos decir muchas cosas que a lo largo de nuestra historia profesional hemos ido conociendo o viendo, pues evidentemente sería tremendo, ¿no? Y sería tremendo que ahora se pongan aquí como unos son ángeles y otros demonios. Hombre, yo entiendo la confrontación política, pero por favor no hagan a los ciudadanos como que seamos amnésicos, que no tengamos memoria, que nos olvidemos de todo y que unos son muy buenos, perfectos, cuando los que fallan son las personas.
Esa es la realidad. Sí. Fallan en las familias, de padres maravillosos salen hijos que no lo son, de hijos maravillosos salen padres que no lo... al revés, etcétera, etcétera. Es que aquí ahora lo que parece es que unos son ángeles y otros son demonios. El mundo angelical que se quiere pregonar. Y ya con 62 años no paso por ello. No paso por ello. Ni unos son perfectos, y con eso no quiere decir que no se tengan que condenar la sentencia, por supuesto. Además, estamos todos contra la corrupción. Pero, hombre, esta sobreactuación tan grande, fingida, de un tema de hace 10 años, que además, ojo, y lo dicen los juristas más importantes, tiene esta sentencia de estos dos señores en contra de la tendencia del tribunal. Estos dos señores, que respetándoles totalmente, hicieron en contra del presidente del tribunal ir a declarar a Rajoy allí. Sí. Querían sacar, parece ser, la sentencia antes de la aprobación de los presupuestos, sin conocerse el voto particular. No estoy con esto diciendo, esto son cosas que vienen en los medios de comunicación. Entonces, ustedes juzguen, yo no digo nada más. Entonces, vamos a esperar al Supremo y vamos a ver qué sobreactuación es esta, porque es que aquí ya últimamente... Sí, es cierto. El voto particular del presidente del tribunal yo creo que es importante, pone algunas cosas yo creo que en su justo punto, y eso va a ser un argumento decisivo para la defensa para la casación que ahora supongo que hará, el recurso que presentarán, en fin, las personas que han sido condenadas. Pero todos pensamos, tiene que ser castigada, y bien castigada la corrupción, pero tiene que ser con justicia, no con esa idea a veces de ejemplaridad o de venganza, que entonces deja de ser justicia. Tiene que serlo muy severamente, pero hombre, es que hemos conocido casos recientes de asesinatos y están en la calle, han sido sentencias que no llegan a ese nivel. Yo creo que tenemos que lo que hablamos aún totalmente con la idea de que hay que castigar esa corrupción, porque hemos visto que la política, quienes llegaban ahí nunca han llegado con la idea de resolver los problemas de los ciudadanos y del país, sino que parece que llegaban para forrarse, y eso debe ser castigado. Y además, ese dinero que se han llevado debe ser devuelto a las arcas. Es que hay por ahí debiera de ser. Deberían ser las penas económicas. Claro, es que no debiera de haber penas de cárcel, hay que ser penas económicas de triplicar la cantidad. Efectivamente, que eso venga, y los castigos correspondientes. Pero es que cuando a alguien le dicen que 55 años, pues casi lo están convirtiendo en una víctima en vez de un castigo. Por tanto, vamos con los presupuestos, habrá que buscar una están enlazados. Sí. Yo creo que son unos presupuestos que yo no estoy muy de acuerdo en que se aprobaran con el apoyo del PNV y todo lo que se ha dado al País Vasco. Me parece que es una cesión realmente innecesaria. Pero bueno, en fin, llegado hasta aquí, digo que para Cantabria, dígase lo que se diga, son bastante buenos. Y no lo digo yo, lo dicen en Asturias, y lo dicen en Castilla y León, y lo dicen y los únicos que no nos quejamos somos nosotros. Hombre, tampoco es eso. Los presupuestos del Estado para Cantabria son, en la situación actual, realmente magníficos por la cantidad de recursos que se mueven y de obras. Ahora, claro, si se ejecutan, eso también lo pongo esa condicional, don Aurelio. Sí, los presupuestos son buenos, las cifras cantan, yo creo que si miramos los datos, estos son objetivos y se han incrementado en un 30, un 40% prácticamente sobre los del año pasado. Hay inversiones y se van a poner en marcha un número de obras muy importantes. La inversión pública en Cantabria, con esos que pasa de los 300 millones de euros, va a ser un espaldarazo para la economía de Cantabria extraordinaria. Y ya no es que lo digamos nosotros, yo ayer ya se lo he escuchado decir también al gobierno, que son bastante mejores. Dice, bueno, si todos esos planos que trae por aquí el ministro de Fomento se ponen en marcha, que a ver si valen. Digo, bueno, antes, a quien dice si hoy valen los planos, antes decía que le valía la papela. O sea que quiero decir que lo de los planos son compromisos ya tangibles, y se ponen muchas obras en marcha de todo tipo. Así antes es que se decía que lo que estaba en el boletín oficial ya valía,
Y claro, me parece lógico. claro. Hombre, bueno, pues vamos a utilizar el mismo yo criterio. recuerdo lo de los dos no, aves. pero lo vamos, de los, vamos a hacer lo mismo. lo de los yo dos aves, creo que el ahí. mismo criterio, pero no vamos a hacernos trampas. Claro, El claro, mismo claro. criterio para todo, ¿no? Yo recuerdo esto de Ojo, los dos y que aves además, si y dentro de y 7 la meses papela, no vemos nada, aquí les prometemos que lo vamos a denunciar. No, sí se va a ver porque tenemos la experiencia de cómo funciona este ministro de Fomento y prácticamente todos aquellos proyectos que, en fin, que tenía en la cabeza los han puesto en marcha y además lo hace con rapidez. O sea, quiero decir que es una persona, es un hombre de palabra. Por tanto, yo, vamos, tengo plena confianza en que se va a hacer, pero es que se van a hacer obras. Se van a hacer en Torrelavega, que es bueno, una región muy deprimida, una zona de Cantabria muy deprimida en este momento. Se van a hacer en Santander obras del puerto, toda la cuestión de las vías, cosas en la bahía. En fin, quiero decir que se va el MUPA, que se va a poner en marcha. Se va a actuar en todos los terrenos prácticamente, en el terreno cultural, de obra, de infraestructura, de cultura. En fin, yo creo que va a haber una actividad muy importante en Cantabria que viene condicionada pues, por los presupuestos. Bien, esperemos que así sea y estaremos vigilantes porque las cosas hay que materializarlas y también es verdad, y no es que lo estoy poniendo, es que en los últimos 2 años en España luego el grado de cumplimiento a veces de los presupuestos no es tal, porque viene el recorte de Bruselas y lo que se hace es recortar partidas. Pero bueno, yo también doy ese margen de confianza y digo lo que se dice en Asturias, lo que decía el Foro Asturias. Quiero lo mismo que Cantabria. Sí. Quiero las mejoras de Cantabria, porque a Cantabria le han dado mucho, o lo que decían en Valencia. Bien, vamos con otro asunto que usted ha dicho muchas veces y que creo que con razón. Es necesario en España una subida de salarios importante. Ha salido una estadística sobre la media salarial en Europa y España efectivamente está justo en la mitad. Pero claro, los países que están por detrás nuestro son Chipre, Malta, Eslovenia, Grecia, Portugal, Estonia, República Checa, Croacia, Hungría, Rumanía, en fin. Y los que están delante, pues es Francia con 2.356 euros, Reino Unido 2.381, Irlanda, que hace 20 años estaba muy por debajo de España en todo, mientras que España está en 1.000, la media es de 1.639 euros de media de salarial, por ejemplo, vamos a poner Francia, 2.356 euros de Francia. Es verdad que hay países como de 400 y pico euros, las de las antiguas repúblicas soviéticas y de 700, etcétera, etcétera. Pero nosotros no nos tenemos que fijar en eso. Bueno, ¿qué le parece a usted? Este es un problema muy importante y que habría que ir abordando con rapidez. Es verdad también que si luego se analiza y se hace el estudio del coste de vida, los datos son mejores para España. Es decir, ese equilibrio es menor. Ese desequilibrio, en vez de ser pues casi del doble, puede estar en un 20, un 30% menos de diferencia. Pero sigue habiendo diferencia, don Aurelio. Bueno, es evidente que hay una Europa de 2 velocidades. Y es precisamente con España donde se inicia, donde está la gran brecha entre estos países de la Europa desarrollada que, en fin, que tienen unas mejores condiciones de desarrollo. Es precisamente España la que inicia, la que encabeza el grupo de esa segunda velocidad. Ahí estamos, hay un gran salto desde los 2, 3 países más grandes y España, ¿no? Ya usted ahora daba las cifras, que efectivamente son así, son muy elocuentes. Hablamos casi, si no del doble, de salarios, pues estamos muy cerca. 60%. Dice usted que en España el costo de la vida... Mire usted, en España hay un problema gravísimo y es que inciden mucho 2 cosas fundamentales para la vida de la gente. La gente tiene un salario bajo, pero incide mucho, repercute mucho en su economía el costo de la vivienda. Y además que está subiendo. Es decir, hoy las familias se ven muy mal para poder pagar un alquiler o una hipoteca de una vivienda. Y luego costos corrientes, como son, por ejemplo, la energía.
Hoy la incidencia del costo de la luz, que es tan importante y tan básico, es muy elevado, ¿no? Por tanto, esto hace que las dificultades y ese salario tan bajo de España incida mucho en la economía de las familias, que prácticamente hay un porcentaje altísimo que prácticamente no llega a final de mes. Por tanto, la subida de los salarios, y sobre todo por parte de las grandes empresas, tiene que ser ya. Tienen que ponerse de acuerdo la patronal con los sindicatos, los convenios tendrán que ponerse de nuevo en marcha, porque si las grandes empresas tiran, pues mejorarán las condiciones de todas, mejorarán las condiciones de vida de la pequeña empresa y por tanto también de los asalariados de esa pequeña empresa, que yo digo que esa pequeña empresa hoy tiene muchas dificultades para sobrevivir. La grande puede hacerlo, la pequeña todavía no. No vamos a ser petulantes, que no lo somos. Somos una televisión, como dice Madrid, de provincia. Pero acaba de salir un informe hace 2 días o 3 de la Unión Europea que nos habla de que las autonomías son un grave problema de España. Ojo, entiendan bien, no que el sistema autonómico sea malo ni bueno, que tiene muchas cosas buenas. Por lo tanto, no es que estemos en contra, sino la cantidad de organismos que se han ido creando. Habla de la falta de coordinación, de la falta de mercado único, de la diferencia de leyes, la falta de armonización fiscal entre las comunidades. Bueno, este es un problema de la unidad propia de mercado, con no sé cuántas leyes totalmente distintas, y luego el control del gasto. Bueno, yo creo que es la reforma pendiente. Aquel partido que en España tenga el cuajo de presentar algo de esto así frontal, va a tener un 20 y tantos % de votos seguro. Eso lo dicen las estadísticas, lo dicen las encuestas. No oye ningún partido que oye hablar de eso. No quieren oír hablar de eso, porque todos en esto tienen su clientela del cargo, pero esa es la realidad que piensa el ciudadano normal, que analiza y que el tema. Entonces, no me voy al fondo a decir que es malo el sistema autónomo, no, porque ha traído muchas cosas buenas. Eso sería negar la evidencia. No, es el descontrol. Vamos a expresarnos bien. Es cierto, el sistema autonómico ha ido degenerando hasta tal punto que se han olvidado ya los intereses de los ciudadanos, de las regiones y los políticos. Yo creo que están viviendo una situación endogámica y ya miran sobre todo sus intereses. De ahí la crítica que se hace a la clase política actual es que ya no orienta su actividad hacia el ciudadano. La orientan mucho más hacia ellos y hacia su supervivencia. Entonces, esto es lo que tiene que cambiar en la idea de los políticos, que lleguen con un espíritu de servicio, que lideren las expectativas de los ciudadanos, que esto es lo que hoy no está sucediendo. Miran sus intereses, miran los intereses de partido y no importa que el país o la región no pueda atender a todas aquellas cosas fundamentales de inversión, de atención social. Atienden sus intereses sobre todo, y esto es lo que hace falta que cambie. Esa idea tiene que cambiar en los partidos, y yo creo que esta es también un poco lo que sucede, porque ya, yo digo que la gente no es vieja por edad solo, la gente se hace vieja en la gestión, políticamente. Yo creo que ya hace falta una renovación importante y un cambio total en la idea y en esa orientación, darle a las cosas la orientación hacia el servicio. Y aquí estamos viendo que hay regiones que es imposible, que son prácticamente inviables. Porque las ayudas sociales, un tema, perdone. No puede ser que las ayudas sociales en unas regiones sean generosas, como son en el País Vasco, más que generosas, espléndidas, y en otros no tengan para ayudas sociales. Pero bueno, esto es anticonstitucional de raíz. ¿Qué estamos haciendo aquí en España? ¿Ves? Pues eso no... Antes decíamos que lo bien que, bueno, son muy buenos presupuestos para Cantabria, pero los presupuestos que tenemos este año para Cantabria, pues es prácticamente lo que cuesta pues el tipo de estaciones para el AVE a todo lujo que se van a hacer en el País Vasco. 10 millones de euros para hacer un carril bici desde Bilbao hasta Las Arenas. Quiero decir que se está haciendo todo esto con una abundancia de recursos que es insultante. Es amoral, de verdad. Que cada vez que se hagan unos presupuestos
haya una especie de subasta, a mí me parece, y lo digo, aunque en este caso beneficia a Cantabria, me parece algo, será legítimo, pero a mí me parece inmoral. Hay que cambiar este sistema, que no es de este partido, pero que también lo ha hecho el Partido Popular, lo hizo también con Convergencia, por supuesto el PSOE lo ha hecho siempre que ha gobernado, y a mí me parece que es realmente lamentable y malo para los intereses de la mayoría de los españoles. Totalmente de acuerdo. Esto enlaza, don Gervasio, con lo que decíamos de cómo los partidos no orientan esa actividad hacia el ciudadano, sino hacia sus propios intereses, porque no haber caído totalmente como se ha caído en estos presupuestos en manos del Partido Nacionalista Vasco, todo dependía de 5 votos que el Partido Socialista podía haber dado a los presupuestos, que a fin de cuentas yo creo que eso solo iba a redundar en favor suyo. 5 votos del Partido Socialista hubiera evitado esa discriminación que se está dando en el reparto de presupuestos. Pues esta es una realidad y que hay que acometer. Entonces, el sistema autonómico sí, pero de otra forma. Sistema autonómico sí, pero con una homogeneización fiscal y una homogeneización de derechos y de obligaciones. Lo contrario es algo que va contra el sentido común, y lo que en política va contra el sentido común acaba fracasando. Sí. Acaba fracasando. Daba la atención la falta de calidad democrática de los partidos y el egoísmo, de que cómo han estado negociando partida a partida. Yo he estado viendo los debates para sacar algo más para cada sitio. Los votos, claro, en el momento que se da lo que se da al País Vasco, pues es lógico que Foro Asturias haga lo mismo, y que Unión del Pueblo Navarro pues y los canarios, que por supuesto han sufrido mucho la crisis, con más razón saquen una buena tajada. Pero yo me pregunto si esa subasta es lo bueno para España. Esa es la pregunta que yo me hago, que yo creo que no. Es decir, lo haga el PP, lo haga el PSOE o lo haga el maestro Armero. Es que esto no tiene un pase ético ni moral, y hay que cambiarlo, y aquí lo decimos, porque yo creo que es lo que piensa la mayoría de los españoles, ¿no? No, es cierto, y hemos hablado de los dineros, que es muy importante, pero a veces no es lo más importante. Es que en estas negociaciones ha presionado ya mucho el País Vasco, ha presionado mucho pues con esa idea de anexión de Navarra. Con lo cual, eso está quedando en el aire. Y ha presionado mucho con el tema de la independencia de Cataluña, que ha dicho que el 155, este artículo de la Constitución que permite la intervención del Estado en Cataluña, está diciendo que eso hay que eliminarlo ya para facilitar a los independentistas que sigan con lo que llaman el proceso o el proceso. Por tanto, ya no estamos solamente hablando de dinero, estamos hablando de vender algo que es importantísimo para España, y es la integridad española y hacer de España un solo país. Bueno, la crisis italiana, esa jaula de grillos que es la política española, siempre hay algo que lo supere. Pues el que no se consuela es el que no, sí, que no quiere. Ha hecho que la prima, por ejemplo, la prima económica que se paga por la deuda italiana duplique a la española. Sí, ¿quién lo iba a decir eso hace un año aproximadamente? Sí, pero también ha hecho que la prima española suba. Claro. Y eso supone mucho dinero al fisco, al tesoro, si sigue de mucho tiempo. Es decir, esto es un mal de un vecino, pero que nos afecta a todos. Y que demuestra, claro, porque Italia está, me parece que en el 140 o 150 de su deuda, España está en el 90 y tantos, que España tiene que ir el camino de reducir deuda y bajar lo antes posible a un 70, un 60, que ya es una situación más sana. Y para eso tiene que redistribuir. A mí no me gustan los recortes. Redistribuir, mantener. España tiene fuerza suficiente para mantener un buen sistema de bienestar si se recortan cosas superfluas, claro, gastos de asesores, parlamentos en los que en vez de haber los diputados justos hay 3 veces más, claro, asesores, organismos que no sirven para nada, duplicados. Bueno, un estudio de estos hecho a fondo tendría un valor extraordinario. Claro, yo creo que ese es el futuro de un gobierno que necesitaría 8 años, 2 legislaturas para completar. Eso sería bueno, un gobierno de coalición 8 años, eso sería idóneo para hacer las reformas que España
tiene. Esto es una carta que hacemos a los Reyes Magos, que es imposible. Sí. Pero lo que sea imposible no significa que fuera necesario. No, usted lo ha dicho hace un momento, la reforma, la reestructuración de la administración es imprescindible si se quiere bajar la deuda, es el gasto mayor, es hacer una administración más racional. Y un partido solo, pues es cierto, ahora que ya no va a haber mayorías absolutas, que son varios partidos, debería empezar a haber sentido de responsabilidad y trabajar conjuntamente, porque ya nos estamos jugando mucho, ya estamos viendo la deriva independentista, ahora son los catalanes, que además, bueno, parece que nos están ganando, ¿no? Por un lado, luego tenemos el Partido Nacionalista Vasco, que ya ve usted que los pasos que va dando, a la vez que están negociando los presupuestos, ya están con Bildu hablando de en su estatuto poner cosas que van en la misma dirección que los catalanes. Eso es histórico, ¿eh? Sí, claro. Es que, mientras estaban en la guerra civil, estaban hablando en el Pacto de Santoña, de cómo qué tal, y con Franco a través de intermediarios. Se repite la historia. Ese poco sabe la sociedad histórica. Claro. Nosotros casi la hemos vivido en directo, ¿no? Bueno, pero bueno, eso es habilidad también, ¿eh? Cara dura, pero habilidad. Es cierto, ellos aprovechan todo y además van de buenos, porque además es que luego hay cosas, por ejemplo, esas resistencias, mire usted, hay cosas que son de tal justicia que no deben ser casi discutidas, hay que buscar fórmulas. Y aquí ha pasado, por ejemplo, con el gobierno discutiendo la subida de las pensiones. Aquí hemos dicho, mire, no deberían discutirlo porque las van a tener que subir sí o sí, porque canta tanto la injusticia de ese tema de las pensiones. Bueno, pues al final el mérito se lo lleva el PNV. Sí. Pero bueno, miren, una cosa buena que puede notarse en el consumo. Si es verdad, a mí me parece que luego subida de funcionarios es tremendo. Sí. Jubilación a los 62 años, me parece, a los 60 años de policías locales y tal. Sí. 15.000 millones de euros más en el bolsillo de los españoles, lo tengo que anotar. Claro, y en un bolsillo... Bueno, vamos a ver el verano cómo se da. Pero fíjese, 15.000 millones que salen todos al consumo. Porque el jubilado... Y pagan su IVA. Y pagan su IVA. De esto puede ser que un 30% venga mediante impuestos. Es ¿no? así, el pensionista... Entre pitos y flautas. El pensionista no lleva su pensión a paraísos fiscales, no. tiene excedentes como para no gastarlo. El pensionista gasta el 100% de lo que ingresa. Por tanto, todo aquello que se suba o que se le dé al pensionista es generar economía. Y ahí los gobiernos deberían ser un poco más avispados y saber que ahí es donde deben invertir su dinero, porque hace falta consumo. Don Aurelio, pues nos despedimos ya. El deseo de una feliz semana. Pues lo que sea una mismo. semana más tranquila que la anterior. Me parece que no. Me parece que no, porque hay mucho ruido. Mucho ruido en el ambiente y poca generosidad, lo que venimos viendo en España en la última década, desgraciadamente. Sí. Que tengan una feliz semana. Paz y bien. Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 euros sin copagos. 942-229-600.